7 de la mañana con 39 minutos y ya tenemos el contacto con Andrea Yepes, estratega, consultora política. ¿Cómo has estado, Andrea? Gracias nuevamente por estar en Un Café con JJ. Estoy junto a María José Luca. Andrea, rapidito, más que rapidito, ¿cómo evalúas lo de ayer? Porque ayer tuvimos un día agitado, ¿no? Movilizaciones muy características, las del FUT, las del MPD, la de la UNE, no quizás con el músculo que suelen tener las movilizaciones cuando participa la CONAIE, porque ayer no participó la CONAIE. Pero a la par, un gobierno intentando instalar que llegaron $2 millones desde República Dominicana para financiar esas movilizaciones. ¿Cómo evalúas la jornada de ayer? Omar, María José, qué gusto saludarles en esta mañana y un saludo muy cordial para la audiencia también. Bueno, sabes, diría que ya no nos sorprende muchas de las cosas que pasan en el país y lamentablemente es triste ver cómo la criminalización de la protesta sigue un curso que asciende. Y te digo, es triste porque más allá de que yo soy partidaria de la protesta, pero la protesta pacífica, hay que reconocer lo importante que es el poder expresar tu opinión contra cosas que están pasando. Entonces, yo sí veo con tristeza la impavidez que ha caracterizado a la ciudadanía y a los movimientos sociales en los últimos años, pero por supuesto que condeno todo tipo de agresión y de violencia que se pueda dar en el contexto del derecho a la protesta. Ahora, con respecto al tema de los $2 millones, sí, resulta sospechoso. Habrá que esperar a verificar cómo mismo es que se da esta situación. Digo, Omar, no como una experta en la movilización de dinero, pero me parece que la persona que maneja $2 millones no los mete en efectivo, ¿no? O sea, cualquier persona que quiere meter de contrabando $2 millones lo mete en joyas o de alguna otra forma, pero en efectivo raro. De todas maneras, esperemos a verificar qué es lo que dice la justicia y los organismos de control. Y nada, ojalá logremos llegar a la verdad, al menos en este caso, ya que en tantos otros casos la verdad es una utopía que nunca alcanzaremos. Andrea, el motivo, gracias por todo este comentario, pero a ver, el motivo de nuestra conversación hoy es para ver lo que ya es, a ver, si bien estamos en el término pre-campaña, disculpen, para mí ya estamos en campaña, solamente que en enero ya se hace oficial, pero tenemos a varias personas, entre esos un candidato / presidente que está moviéndose, actuando, pensando en febrero del 2025, tenemos a otros actores políticos también gravitando, una Luisa González, Francesco Tabaqui, Henry Cucalón, Jimmy Jairala, tenemos a Leonidas Sisa, todo el mundo jugando por aquí, moviendo por allá, intentando acomodarse en una papeleta bastante amplia, ¿no? ¿Cómo tú ves esta precampaña en momentos en donde probablemente a la gente de a pie, a la mayoría, no le importa un carajo lo que va a pasar en febrero, porque está preocupado por los apagones, está preocupado porque no hay plata, porque no hay circulante, porque la pueden matar o la pueden secuestrar? ¿Cómo conllevar esas dos cosas? Además de todo el caos que bien señala Omar que sucede en el país en este momento, que nos tiene bastante ocupados, como dices, yo justo hablaba con alguien en estos días y me dice, pero es que propuesta y no sé qué, Omar, ¿quién tiene tiempo de ponerse a debatir la propuesta en este momento? Cuando tienes un montón de empresas cerrando en Salcedo, cuando tienes que solucionar tus propios problemas familiares por el tema de la energía, desde hacer deberes, entregar trabajos, la conectividad más básica con tu familia. Entonces, sí, esto se juega en un escenario muy atípico, pero realmente, Omar, esta desidia de la gente por todo lo que le sucede día a día viene desde la pandemia y hay que aprender a leer este nuevo escenario social y comunicacional. Creo que ahí está la gran falla de la mayor parte de candidatos y uno de los grandes aciertos que tiene el presidente, que es la absoluta trivialización de la conversación política, entendiendo muy bien que, y no lo celebro, Omar, no celebro que la política se trivialice y que se superficialice, pero entender que estás jugando en un ecosistema donde la gente no tiene la más mínima capacidad ni el interés de hacer un proceso de abstracción de las propuestas o de tu discurso político,
entender esa realidad y comunicar en función de esa realidad es un acierto en el objetivo que tiene una campaña, que es ganar. Y no hay que olvidarse de eso. Es súper importante el trabajar y postular y militar y construir propuestas y proyectos para transformar esta realidad deplorable de la política. Pero en un proceso electoral, el único objetivo, Mar, es ganar. Entonces, creo que ahí hay una diferencia significativa entre el candidato presidente, que entiende esta realidad, y el resto de candidatos. Por otro lado, lógicamente, quien tiene más acceso a información, a data, esto, como bien señalas, es un escenario muy complejo, ganar un voto en medio de todo esto que está pasando. Sin embargo, la gente sí está esperando este mensaje clave que le dé esperanza, que le dé algún tipo de aliento o que solucione o diga algo que ellos ya están pensando. ¿Cómo se identifica esto? A través de la investigación. Y segura de no equivocarme, te digo que la mayor parte de candidatos plantean su discurso y segmentan su discurso en función de: a mí no me vas a enseñar porque yo llevo 20 años haciendo política. Y ahí viene otro gran problema, porque a veces es fácil acertarle cuando tú hablas de estas generalidades y lugares comunes que a la gente, a todos les van a importar, como el trabajo, como la seguridad. Pero en este momento, en la crisis en la que estamos, que tiene tantas aristas, la respuesta puede ser un poco más sofisticada, y para eso hace falta ser algo que a los políticos les cuesta tanto, que es escuchar por fuera de su círculo cercano, escuchar a la gente lo que está pensando en realidad. Mira que igual, lugar común. El presidente, nadie le quiere por las crisis y por los apagones. Mira la encuesta de Comunicaliza, que tampoco es infalible. Sin embargo, esta encuesta dice que el 50% de la población no le responsabiliza al presidente por lo que está pasando, que el 50% de la gente cree que esto es un problema heredado de varios gobiernos. Yo no te digo que esa narrativa sea cierta o sea falsa, dependerá un poco del criterio subjetivo de cada cual, pero hay un posicionamiento de una narrativa que no se puede eludir. Entonces, si tú creas una narrativa en función de un presidente negligente, que por eso estamos en apagones, al 50% de la población no le vas a pegar. Entonces, siento que falta investigación, siento que falta entender la coyuntura política actual, siento que falta entender el estado de ánimo de la ciudadanía en general global, pero especialmente el ecuatoriano. Está absolutamente decepcionado de la clase política, y a este punto, Mar, realmente es que le da igual A que B, B que C. Le da exactamente igual. Y te garantizo que muchos ecuatorianos, en los que yo me incluyo, quisiéramos que exista una resolución en una sola vuelta para por lo menos ahorrarle plata al país. Abogada, ¿cómo está? Buen día. Siguiendo justamente con lo que comenta, ¿cómo evalúa entonces usted la figura de Daniel Noboa? ¿Se puede decir que es lo mismo Noboa como presidente que como candidato? ¿El votante puede separar las dos caras del personaje? En realidad no es lo mismo evaluar al candidato que evaluar al presidente, porque el candidato la tiene mucho más sencilla. Yo recuerdo una excelente disertación de un político ecuatoriano acerca de la diferencia sobre credibilidad y aceptación. Y yo me lo he guardado para mí esta reflexión porque creo que es la mejor forma de explicar la diferencia entre la evaluación del gobernante y del candidato. Al gobernante se le evalúa en criterios más sofisticados y sobre todo en función de la legitimidad y la gobernabilidad y también la credibilidad que tiene. Es decir, qué tan bueno ha sido, cuánto ha cumplido, qué tan bien estoy viviendo yo, etcétera. Pero la aceptación es una cuestión muchísimo más superflua y emocional. Es simplemente, yo puedo tener el criterio que yo quiera sobre la gestión de gobierno de Abdalá Bucaram, pero me cae bien, que es el loco que ama. Entonces es una persona afable, etcétera, me hace reír, entonces me cae bien. Muy probablemente eso haga esta conexión emocional, porque el voto, recordemos que es 80% emocional, 20% racional, haga que yo, pese a saber que no es el mejor gobernante, le dé el voto porque me cae bien. Entonces, el trabajar en el caso del presidente sobre su aceptación más que su credibilidad podría ser el eje que le está permitiendo mantener todavía aglutinada a los promotores o el voto duro que en teoría el presidente tiene. Abogada, pero ¿usted cree que este pensamiento que usted indica
¿se da mucho más en la población más joven o estamos hablando de todos los grupos del Ecuador que pudieran pensar así? Le pregunto justamente porque quisiera conocer cómo es el nuevo elector que tiene el Ecuador, o sea, cómo entenderlo, considerando que en las elecciones adelantadas de agosto 2023 algo más de 4 millones de votantes se encontraban entre los 16 y los 29 años. Eso quiere decir que es un poco más de la tercera parte del electorado. La estrategia del presidente, y yo voy a repetir algo que dije ya hace unos días, la única estrategia que funciona es la que se plantea en función de la realidad. Por lo tanto, el taparse los ojos y decir nadie le quiere, le va mal, no es un buen político, no sabe, es inexperimentado, no ayuda en absoluto a quienes quieran pugnar con él un espacio entre los punteros de este proceso electoral. Las cifras de Comunicaliza, que es la encuesta que mejor se ha difundido y a la que tenemos acceso público, señala claramente cómo la aceptación del presidente se da en dos segmentos muy particulares, los menores de 25 años y los mayores de 51 años. Y claro, todo el mundo le acusa de ser TikToker, pero la verdad es que lo que el presidente utiliza es una estrategia de pauta muy bien lograda que se dirige hacia los dos segmentos, hacia la gente joven a través de TikTok, porque en TikTok también se pauta, y a través de los medios tradicionales para la gente más adulta. Entonces, esto se hace, por supuesto, comprando espacios de pauta y obviamente manteniendo una buena relación con los medios tradicionales. Así que la aceptación o esta credibilidad, más bien dicho, la aceptación que él ha logrado, no es exclusiva en la gente joven, también está en la gente muy adulta y sobre todo lo vimos también en las clases, en los quintiles más altos, es decir, en las personas que más ingresos tienen. Vemos así que, en cambio, los quintiles más bajos no tienen una muy buena recepción del mensaje ni aceptación del candidato. Entonces, esa es un poco la estrategia, es una estrategia híbrida de pautar. Si yo no tengo la capacidad o el equipo que me permita a mí lograr un crecimiento orgánico o esta aceptación orgánica, lo que yo hago es invertir dinero para que mi mensaje ruede, suene y generar esta caja de resonancia o tener controlada de alguna forma a la prensa tradicional. Otra forma de controlar la prensa y posicionar la narrativa es obviamente estos titulares que nos dan todos los días. Omar hacía referencia hace un momento. $2 millones encontrados en una maleta y esos 2 millones se van a utilizar casualmente para recuperar el centro histórico. Es un gran titular, es una gran noticia. Entonces, ayer pudimos estar hablando de cualquier otro tema, pero estuvimos hablando de los $2 millones. Entonces, el agenda setting también, es el posicionamiento de estos mensajes en los medios tradicionales, lo hace también muy bien. ¿Cómo es el votante joven, este votante facultativo, el votante nuevo? Hay muchos estudios, esto no lo digo yo, hay muchos estudios sociológicos sobre las cohortes demográficas, específicamente hablamos de los alfas y los centennials, que son estas personas hasta los 29 años que tienen una atención muy dispersa, que manejan volúmenes muy grandes de información y básicamente, María José, lo que no tienen es paciencia ni tiempo para escuchar discursos caducos y faltos de autenticidad de nadie. Entonces, si es que ellos reciben piezas que están adaptadas a su cultura, es decir, con música que les resuena o que les parece familiar o con chistes que pertenecen al día a día, digamos, de esta corte demográfica, es más fácil que lo recepten antes que un mensaje de alguien que lógicamente no habla su lenguaje. ¿Son ellos los promotores de la trivialización de la política? Yo creo que no. Yo creo que estas generaciones más jóvenes son las víctimas de un proceso progresivo, sostenido de varias décadas, de que al ciudadano se le trate como una persona sin cerebro que tiene que ser manipulada a través de la propaganda. Creo que casi todos los partidos políticos han tenido la oportunidad de formar a la ciudadanía para que pueda tener un voto más reflexivo y no lo hicieron. Y estos chicos, los más chiquitos, son el resultado de todo eso. Entonces, es un votante al que el país y las generaciones más jóvenes les debe muchísimo, empezando por los medios también. El proceso de formarles, de educarles, de enseñarles. Alguien decía, el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Eso es exactamente lo que nos va a pasar si es que no le ponemos atención a la educación política de estas generaciones más jóvenes. Así que básicamente es eso. Son generaciones muy audiovisuales
habla Sartori, yo lo cito siempre, de la sociedad teledirigida, que básicamente se trata de esta sociedad donde la gente solamente recepta lo que ve, no lo que lee. Lo primero que probablemente tenemos en cerca es una televisión, no un libro, desde que somos chiquitos. Entonces, lógicamente, es una sociedad que se comunica con un lenguaje principalmente audiovisual. Y a veces parecería que ciertos candidatos lo que esperan es enseñarles a leer libros de política en este momento y en campaña. Un desacierto muy, muy grande. Andrea, para ir cerrando, concuerdo contigo, ¿no? El famoso Homo Videns. Y ojo, y que ese ya Homo Videns ya quedó, mira, que no es tan viejo, pero ya ha quedado obsoleto lo que decía Sartori. Pero bueno, a ver, Andrea, ya plantándonos y poniendo nombres a la situación. Ahorita hiciste un repaso bastante académico del tema, pero ahora pongámosles nombres. ¿Ves la posibilidad que haya un tercero en el baile, en la fila de la Macarena, o no? Porque, a ver, muchos hablaban de Jan Topic, ya, Jan Topic se fue. Y el otro día yo lo comentaba en el otro espacio que yo tengo en Outsider. O sea, por ejemplo, todos dicen, ahora es el tiempo de Cucalón. Pero es que, a ver, Henry, a quien yo estimo, está con una campaña bien focalizada a los boomers, ¿verdad? Eso de, ¿cómo es? Ni Avena, ni Hierba Luisa, sino Cocolón. No sé si eso va a estar pegando en los chicos de 19 a 20 años, a 22, pero bueno, a ver, es estrategia y ellos tendrán sus motivos para enfocarse ahí. Pero ¿tú crees que hay espacio para otro en el baile? Siempre es lindo hablar contigo, Omar, porque es como los puntos de las 10, las cosas como son. Yo a este momento, Omar, no veo posible que nadie pueda terciar con Luisa y el presidente, pero nos quedan todavía algunos meses de campaña y quiero recordarles el fenómeno de la segunda vuelta de nuestra última elección presidencial. Un candidato del 4% que subió a más del 20%. Entonces, ¿qué es posible? Es posible. Todo es posible en este país tan volátil. De todas maneras, esto no es algo que puede suceder solamente porque digo, voy a capitalizar los votos que dejó Topic. Eso no le va a alcanzar a nadie, para empezar. Esos votos probablemente no se le endosen a nadie, muy probablemente terminarán en el nulo. Y si no, pues obviamente se van a ir, como siempre sucede, con lo que la gente considera el caballo ganador, dependiendo de su subjetividad. Esto podrá ser el presidente, podrá ser Luisa. Y probablemente el pelotón del 1 al 3% podrá capitalizar un pedacito. ¿De qué va a depender? Se puede, claro que se puede. ¿De qué va a depender? De que exista una tercera vía, de que este candidato, primero, tenga un equipo, un verdadero equipo que le permita sortear las dificultades de los obstáculos en todas las áreas. Quiero decir, buen trabajo territorial, buen trabajo de medios tradicionales, un buen trabajo de comunicación digital, y que todo esto que se haga responda a un criterio estratégico que le permita capitalizar esencialmente el descontento ciudadano de, por ejemplo, quienes no se sienten identificados con el correísmo, y el descontento ciudadano de quienes sí le responsabilizan. Recuerda que dimos una cifra hace un momento, el 50% de la población considera que el responsable no es el presidente, lo cual implica que el otro 50% considera que el responsable sí es del presidente. Sin embargo, ninguna de las campañas ha logrado efectivamente visibilizar las posibles falencias de la gestión y lograr vincular eso con el candidato presidente. Es un desafío muy grande porque te enfrentas a una maquinaria comunicacional importante. No es solamente el equipo de campaña del presidente, sino también son todos sus ministros y todos sus ministerios. No es algo fácil, pero sí es algo posible, siempre y cuando uno tenga un equipo y obviamente todo lo que eso implica, financiamientos y demás, al nivel de poder lograr algo como eso. Yo hacía referencia hace unos días sobre el tema del correísmo, que tampoco le veo despegando como yo esperaría, el equipo de Claudia Sheinbaum en México. Eso es un equipo espectacular. O sea, no se me ocurre contra quién ellos no podrían medirse, por ejemplo. Entonces, alternativas hay, pero obviamente hay que tener la convicción de ganar y hay que investigar, Omar, hay que investigar. No se puede, una estrategia de las estrategias comunes que se utilizan para la campaña de clásicamente como Omar es la solución, Omar es el man, Omar no es ahorita eso. No puedes utilizar algo tan simple en una campaña tan compleja.
no solamente porque estás bien bajito y los otros están bien arriba, sino porque tienes que ganarte el voto de una sociedad que está absolutamente decepcionada, deprimida, que no le interesa saber nada de este proceso y que, como te digo, no le importa quién va a terminar ganando. Entonces, sí se puede, pero se requeriría un trabajo estratégico bien puesto. Perfecto. Hemos tenido a Andrea Yepes, estratega y consultora política. Andrea, muchísimas gracias por tu tiempo. Tengo un excelente fin de semana. Gracias, igual a ustedes.